Hola, buenas noches a todos. Les doy la más cordial bienvenida a otro lunes de salud. Me llamo Claudia Lastiri y tengo el gusto de coordinar estos eventos todos los lunes. Me da mucho gusto ver ya 25 personas conectadas. Hoy lunes 8 de la noche. Yo los saludo desde la Ciudad de México. Sé que hay algunos en otros usos horarios. Eh, pero bueno, pues vamos a dar inicio porque si no nos empieza a comer el tiempo. El día de hoy tenemos el tema de suplementación para mascotas. Sabemos que las mascotas pues son miembros muy importantes para la familia. Eh, la verdad es que nuestros animales de compañía pues también son muy importantes para nosotros y sabemos que también se merecen pues una vida digna, una vida con salud y lo que les queremos platicar hoy es cómo la suplementación también es para ellos, para que tengan una vida pues lo más digna posible y bueno, que los años que vivan con nosotros pues sean años que vivan en salud, en alegría, que los podamos disfrutar pues el mayor tiempo posible y con la mayor salud posible. Entonces, estoy súper feliz de tener con nosotros a la doctora Ischel Palacios. Para mí es, la verdad, un honor que esté con nosotros el día de hoy, que se tome tiempo de su agenda para preparar el tema y para impartirlo. Ella es una apasionada de este tema. Para quienes no la conocen, bueno, ella es médico veterinario zootecnista, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica. No dudo que haya tenido mención honorífica porque ahorita van a ver, es súper, súper estudiosa. Todo lo que nos comparte siempre hace un estudio exhaustivo de ello. Le encanta investigar, leer, fundamentar cada cosa que dice. Estoy segura que está súper fundamentada en ciencia y en muchas horas de lectura detrás. Y además tiene una certificación en suplementación nutracéutica. A mí me encanta que cuando ella ve a un paciente, a un perrito, la verdad es que me encanta que te hace muchísimas preguntas, eh, desde con qué lo alimentas, cuánto tiempo lo paseas, etcétera. La verdad es que estoy súper, súper contenta de que esté el día de hoy con nosotros y ya no le quiero quitar más tiempo. Los dejo con la doctora Ischel Palacios. Adelante. Muchísimas gracias, Clau. Todo un honor estar con ustedes y compartirles efectivamente una de las cosas que más me apasiona, que es hablar sobre mis pacientes. Entonces, me gustaría empezar platicando sobre qué es suplementación. Perdón. Suplementación significa, o la definición es, añadir un complemento a una cosa para hacerla mejor, más completa o más efectiva. Esto nos va a permitir, hablando de alimentación, tener una alimentación balanceada, obteniendo todos los nutrientes que necesitamos y obviamente buscándolo hacer de la manera más fácil. Hay una diferencia entre suplementos, nutracéuticos, superalimentos, etcétera, que no me voy a decir. Es importante que entendamos que los nutracéuticos, que es lo que aquí vamos a manejar o que es lo que aquí vamos a mencionar, son alimentos o parte de un alimento que nos va a ayudar a proporcionar beneficios para la salud y que nos va a ayudar a prevenir e incluso coadyuvar en el tratamiento de algunas enfermedades. Ahora, ¿qué pasa en medicina veterinaria? ¿Qué sucede con estos chaparros? Bueno, primero que nada es importante que sepan que hoy me voy a enfocar a estas dos especies, ya que ellos son mi motivo de estudio. No me enfoco mucho en otro tipo de especies no convencionales, aunque mucho de ellos sí es aplicable, ¿vale? Ahora, en medicina veterinaria también se utilizan los nutracéuticos. Realmente hay pocos estudios que los empiezan como a identificar como cada vez más necesarios. Sin embargo, afortunadamente cada vez hay más.
¿vale? Entonces, en medicina veterinaria se define como una sustancia no farmacológica, es decir, no son medicamentos que están diseñados para el consumo oral de perros y gatos y que tenga por objetivo proporcionar elementos requeridos para la función y estructura normal del cuerpo con la intención de mejorar su salud. Ahora, en medicina veterinaria tenemos una gran ventaja y es que existen muchos alimentos comerciales que se encargan justamente de tener estas dietas balanceadas y en teoría, digo en teoría porque desafortunadamente no todos los alimentos lo hacen, pero en teoría ya tienen estos suplementos o estos aditivos, ¿de acuerdo? Entonces, realmente no es tan necesario administrar suplementos nutracéuticos a pacientes que son sanos. Lo podemos hacer, sí, pero realmente no es como tan importante hacerlo en pacientes sanos como cuando tienen alguna enfermedad, y justamente es de lo que les voy a hablar hoy. Entonces, pues ya mencionaba, cuando tenemos alguna enfermedad. No les voy a hablar de todas las enfermedades que existen porque obviamente no terminaría. Voy a hablar de las más relevantes o las más frecuentes, empezando por enfermedades ortopédicas. Todos hemos conocido algún perrito, algún gato que se cayó, lo atropellaron, se peleó, lo mordieron, etcétera, y tiene una fractura, ¿no? O todos hemos escuchado, o la mayoría, hemos escuchado hablar de la displasia de cadera, ¿no? Que estuvo súper de moda. Hay razas que tienden a tener displasia de cadera, que son malformaciones con las que ya nacen. Y hay muchas otras, realmente, rupturas, perdón, de ligamentos en la rodilla o luxaciones de la rodilla, etcétera. Pero todas estas van a tener algo en común. Y es que van a desarrollar o van a terminar en enfermedad articular degenerativa. ¿Qué es esto? Es una enfermedad crónica que es progresiva y que es sumamente común. Aproximadamente un 80% de los pacientes mayores a 7 años tienen enfermedad articular degenerativa. Y muchas veces antes de estas edades también lo presentan. ¿Cuál es la característica? Que van a llevarnos a una pérdida de la función articular. ¿Qué pacientes podemos ver esta enfermedad? Pues en pacientes viejitos, generalmente, aunque no son los únicos. La obesidad es una de las enfermedades que nos predispone a desarrollar enfermedad articular degenerativa. Algunas razas, tanto de perros como de gatos, pueden también predisponernos a tener enfermedad articular degenerativa y, como bien lo mencioné antes, enfermedades. ¿Qué es enfermedad articular degenerativa? No se me asusten, no voy a profundizar mucho, pero es importante para mí que entiendan esta parte. En esta imagen tenemos una articulación normal y en esta imagen tenemos una articulación enferma con osteoartrosis. ¿Qué es lo que sucede? Va a haber una serie de cambios biomecánicos, es decir, la manera en la que apoyan estas articulaciones, y por diferentes razones van a ser deficientes en repararla, no van a tener la capacidad de repararse estos tejidos. Entonces, esto va a generar una inflamación ligera, local, solamente en la articulación dañada. Esto va a generar algunos cambios bioquímicos, es decir, cambios en la composición de las estructuras que forman a la articulación, que va a desencadenar una degeneración eventual del cartílago, que se forme hueso en los bordes articulares, es decir, en zonas en donde no debería de haber hueso, y esto va a desencadenar una inflamación sistémica, es decir, se va ahora sí a manifestar en todo el cuerpo, y cuando tenemos una articulación con enfermedad articular degenerativa, va a desarrollarse en el resto de las articulaciones, sí o sí. Puede tardar mucho tiempo, puede tardar poco tiempo, pero eventualmente todas van a terminar con enfermedad articular degenerativa. De estos cambios bioquímicos, lo más importante es que se pierden algunos componentes y va a cambiar la proporción específicamente de glucosaminoglicanos y condroitina, que estos van a ser componentes tanto de la matriz articular, del cartílago en sí, como del líquido de articulaciones. Es el que se va a encargar de nutrirlas, el que se va a encargar de permitir el movimiento más fácilmente, y entonces es una de las sustancias más importantes y tiene que tener ciertas características para que sea funcional.
¿Cómo se trata la enfermedad articular degenerativa? Primero que nada, es una enfermedad que no se cura. Una vez que se desarrolla, van a vivir por siempre con ella. Únicamente se controla. ¿Qué se controla? Pues momentos de crisis, momentos de inflamación muy severa y de dolor muy severo. Es una terapia multimodal en donde generalmente utilizamos analgésicos y antiinflamatorios. Estos, por favor, siempre consulten a su médico veterinario. No lo podemos estar utilizando de manera rutinaria o sin una supervisión médica adecuada porque pueden tener efectos secundarios bastante graves. Fisioterapias, la verdad es que son súper útiles y nos van a ayudar a disminuir la necesidad de utilizar analgésicos y antiinflamatorios y, por supuesto, suplementación. Dentro de la suplementación, pues uno de los componentes más importantes que necesita. Este va a ser un precursor del cartílago, es decir, es una molécula que va a dar origen a las células y a la matriz que forman el cartílago. Además, forma parte de los peptidoglicanos, lo que les comentaba que forma el líquido sinovial, el colágeno y los glucosaminoglicanos. Todas estas son los componentes que se van a eliminar o que se van a cambiar en proporción cuando tenemos una afección en las articulaciones, lograr ese equilibrio. Evidentemente, con esto va a mejorar la calidad del líquido sinovial, nos va a ayudar a formar un cartílago más saludable, como mejorando los procesos de reparación e inhibiendo las enzimas que van a generar que se rompa o que se destruya ese cartílago. Y este producto en particular que tenemos en pantalla tiene algo que se llama cúrcuma. La cúrcuma es un extracto de origen natural que está o que tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio natural. Realmente es un antiinflamatorio muy potente, pero tiene un pequeño problema y es que es muy poco biodisponible. Yo necesito consumir una gran cantidad de cúrcuma para que tenga ese efecto deseado en mis articulaciones. Entonces, este producto tiene una combinación o una formulación que ayuda a que esa cúrcuma sea hasta 50 veces más biodisponible. Entonces, esto quiere decir que necesito una cantidad mucho más pequeñita para que pueda aprovecharse, ¿de acuerdo? Y además necesitamos de manganeso, vitamina C y silicio para poder formar ese cartílago. Entonces, esto lo encontramos en este producto. Ácidos grasos. Los ácidos grasos son esenciales, son básicos y los van a ver, creo que en todas y cada una de las enfermedades de las que les voy a hablar en este momento o en esta noche. Y eso es porque tienen un efecto muy importante y es que bloquean la cascada de inflamación. Es decir, son antiinflamatorios naturales y lo que van a hacer es que van a inhibir la producción de proteínas inflamatorias. Entonces, nos van a ayudar a tener una necesidad menor de consumir fármacos antiinflamatorios. Y los ácidos grasos también mejoran la calidad del líquido sinovial. Las enfermedades dermatológicas son muchísimas, son súper complejas de diagnosticar porque todas se parecen, pero al ser similares todas, tienen una ventaja y es que los suplementos de los que les voy a hablar pueden aplicar prácticamente para todas las enfermedades dermatológicas. Dentro de estas enfermedades, una de las más frecuentes, de las que más nos topamos y de las que menos se diagnostican es la dermatitis atópica. ¿Esto qué es? Es una enfermedad inmunomediada que se presenta por una respuesta alérgica exacerbada, es decir, una respuesta alérgica no controlada a factores medioambientales. Como les comentaba, el diagnóstico es completo y se manifiesta principalmente por mucha comezón y enrojecimiento en diferentes zonas del cuerpo. Puede ser generalizado, es decir, puede ser en todo el cuerpo, podemos ver perros rositas, puede ser localizado en algunas zonas únicamente, como en las patitas, como en las axilas o en las orejas. Por ahí alguien me comentó, es que a mi perro se le inflaman mucho los oídos. Y esto es súper frecuente de escuchar en la consulta, ¿no? Es que a mi perro de repente le huelen mal las orejas, se le quita, vuelve a pasar, etcétera. Bueno, pues una de las razones más frecuentes por las que sucede
esto es porque tenemos dermatitis atópica. Para la dermatitis atópica también hay predisposición racial, es decir, si nosotros tenemos un bulldog, un pitbull, un boxer, etcétera, probablemente va a tener dermatitis atópica, ¿vale? Uno de los componentes o una de las causas es genética. No es la única, hay muchos factores que la causan, pero la genética es súper importante. El manejo también es multimodal, vamos a basarnos en una terapia médica, esto dependiendo de qué fase de la enfermedad tiene o qué signos está manifestando, un manejo medioambiental, estos dos se los va a indicar su médico veterinario cuando revisa al paciente, y manejo de dieta y suplementos. Entonces, pues bueno, los medicamentos, insisto, se los tiene que dar, o se los tiene que indicar un médico, pero dentro de lo que más frecuente se utiliza son esteroides. ¿Y por qué hago mención de esto? Porque los esteroides tienen un montón de efectos secundarios para el cuerpo, sobre todo cuando se utilizan de manera prolongada o en dosis muy altas. Por lo tanto, es muy importante que tratemos de controlar lo más rápido posible esta enfermedad para que no tengamos que utilizarlo por tanto tiempo. Dentro de las indicaciones que les pueden dar sus médicos son baños con shampoos medicados, son aislamientos controlados y son dietas hipoalergénicas. Dentro de los suplementos, nuevamente, el más importante o así el básico para este tipo de enfermedades son los ácidos grasos. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, son antiinflamatorios de origen natural y la dermatitis atópica es una inflamación de la piel. Pero además hay muchos estudios que nos han demostrado que aquellos pacientes que tienen dermatitis atópica tienen bajas concentraciones de ácidos grasos en la sangre y al suplementarlos mejoran los signos, aún sin ningún otro tratamiento. Los ácidos grasos de manera natural en el cuerpo nos van a ayudar a formar parte de la barrera cutánea, que es la barrera de protección, que nos va a ayudar a mantener la humedad de la piel, a protegernos de los microorganismos externos, patógenos, etcétera. Es como la primera barrera de defensa. Y cuando tenemos una alteración inmunomediada, cuando tenemos esta inflamación, entonces se rompe esta barrera y es importante restablecerla. Los ácidos grasos nos van a ayudar a restablecerla. Y en muchos estudios también se ha observado que cuando suplementamos con ácidos grasos, podemos reducir la dosis o inclusive dejar de necesitar el uso de esteroides. Probióticos es súper importante, entre muchísimas funciones que tiene, participa en la regulación del sistema inmunitario. En el intestino es en donde tenemos más células del sistema inmune que en cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, es muy importante que tengamos un microbioma intestinal sano, saludable. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener la cantidad de bacterias necesarias y el tipo de bacterias que son benéficas o que se llaman benéficas para que nuestro cuerpo pueda desarrollar todas estas funciones, ¿de acuerdo? Tiene una acción psicogénica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos va a ayudar a producir sustancias que van a activar el cerebro, que van a desencadenar ciertas reacciones en el cerebro, que nos van a ayudar a disminuir el estrés. ¿Por qué menciono esto? Porque se ha observado que en humanos hay un factor psicológico asociado al estrés que desencadena los momentos de crisis, más comezón, más inflamación, etc. Entonces, los probióticos ayudan a disminuir estos efectos. En perros parece ser que tiene el mismo efecto, la verdad es que faltan muchos estudios, pero es muy probable que sí lo tenga. Entonces, esto también nos va a ayudar. Al tener una gran parte del sistema inmune, pues nos van a ayudar justamente a inmunomodular. Y además, esta enfermedad muchas veces requiere el uso de antimicrobianos, antibióticos, antimicóticos, que obviamente van a afectar la microbiota intestinal. Entonces, es súper importante que la restablezcamos lo antes posible. Y existen un par de estudios que nos han demostrado que el uso de lactobacilos tiene un efecto ahorrador de esteroides. ¿Esto qué quiere decir? Que al usar probióticos por un tiempo prolongado, podemos disminuir la necesidad de utilizar esteroides.
Dentro de las enfermedades sistémicas, la enfermedad renal es una de las enfermedades más frecuentes que se presentan en perros y gatos, sobre todo en gatos. Es un problema progresivo e irreversible. Al igual tenemos enfermedad renal, es un paciente enfermo renal por siempre. Lo que va a suceder es que hay una pérdida en las funciones del riñón y esto va a generar que se acumulen en sangre toxinas, específicamente urea, creatinina y fósforo, que son elementos que van a empezar a dañar todos los tejidos por dentro. Es una enfermedad que se considera importante en cuanto a mortalidad de perros y gatos y el diagnóstico generalmente es tardío. ¿Por qué? Porque para que un paciente demuestre signos de enfermedad renal es porque ya está muy avanzada la enfermedad. Es un manejo complejo. ¿Por qué? Porque como les dije, no se puede reparar el daño, entonces tenemos que hacer muchísimo para poder obtener poquitos beneficios. Ya les mencioné, se presenta muchísimo en gatos viejitos, en perros también, la verdad es que no es tanta la diferencia, aunque también podemos encontrarlo en pacientes jóvenes, ¿va? La terapia, pues, va a tener o va a ir enfocada a ciertos objetivos. El primero es reducir la carga de trabajo de los riñones, ayudarle a esos riñones a que trabajen mejor o más fácil, como muy probablemente les van a indicar hospitalizaciones, terapias de líquidos, etcétera. Atenuar los signos clínicos consecuencia por la intoxicación, es decir, todas estas sustancias que se acumulan, es importante tratar de disminuirlas, de bajar sus concentraciones en sangre y de controlar los signos que nos generan. Por ejemplo, son pacientes que tienden a tener vómitos, que tienden a tener diarreas. Cuando están en estadios muy avanzados pueden tener convulsiones, pueden tener otro tipo de problemas, ¿no? Neumonitis, etc. Es importante reducir los trastornos del equilibrio de agua, de vitaminas y minerales. Esto, ojo, y es muy importante, siempre asesorados por médicos veterinarios, particularmente el manejo de minerales en este tipo de pacientes es muy delicado, ¿de acuerdo? Y ralentizar el progreso de la enfermedad, que no se desarrolle tan rápido. Los ácidos grasos nos van a ayudar al ser mediadores de la inflamación a mejorar la tasa de filtración glomerular. ¿Esto qué es? Es que se pueda filtrar más fácilmente la sangre y que se puedan eliminar más fácilmente estas toxinas. Y van a reducir el avance de la glomerulonefrosis, es decir, del daño de las células de los riñones, ¿vale? La enfermedad renal generalmente se acompaña de alteraciones en el metabolismo de grasas, es decir, vamos a ver incremento de colesterol, de triglicéridos, etcétera. Entonces, esto va a generar que se forme esclerosis, que los vasos sanguíneos se hagan más rígidos y entonces va a incrementar la presión dentro de los riñones y esto va a dañar las células de los riñones. Por lo tanto, al administrar ácidos grasos, vamos a poder regular este metabolismo de grasas, a disminuir los niveles de colesterol, de triglicéridos. Por lo tanto, vamos a mejorar la presión dentro de los riñones y con esto va a preservarse la función renal. Es decir, van a durar sanas esas células que siguen sanas por más tiempo. Se ha observado que aquellos pacientes, tanto humanos como perros y gatos, que tienen cantidades más altas de omega 6 que de omega 3, tienen el efecto contrario y tienden a tener mayor hipertensión. Entonces, es bien importante que nos aseguremos de la relación de omega 3 y omega 6. Antioxidantes en humanos, se ha observado que las grasas se oxidan y entonces esto va a acelerar la progresión de la enfermedad. Se ha comparado en diferentes modelos animales, no en perros, pero sí en roedores, y han visto que tiene el mismo efecto. Entonces, al dar antioxidantes, se obtiene un efecto protector de la integridad de las membranas celulares, se va a bloquear este efecto negativo de la oxidación de las grasas y entonces nos va a ayudar a cuidar mucho más tiempo esas células, ¿de acuerdo? Además, también nos van a ayudar a mejorar la presión dentro de los riñones, como primero van a ayudarnos a producir óxido nítrico, que es una sustancia que nos ayuda a que se dilaten los vasos sanguíneos, es decir, que se abran, por lo tanto, haya un mejor flujo de sangre, va a ayudar a relajar el músculo de los vasos sanguíneos y va a inhibir algunas enzimas que también participan en la regulación de la presión, ¿de acuerdo?
Además, se ha observado que tienen un efecto protector en todas las células que están lesionadas. Los probióticos, como ya había comentado, son sumamente importantes, tienen efecto en prácticamente todos los sistemas del cuerpo y nos van a ayudar a generar algo que se llama diálisis entérica. ¿Esto qué es? Las bacterias, específicamente el Bifidobacterium, se ha observado que producen algo que se llama ureasa. Esta ureasa lo que va a hacer es que nos va a ayudar a disminuir los niveles de urea en la sangre, que, como recordarán, es una de las toxinas que empiezan a generarnos daño cuando tenemos enfermedad renal. Es súper frecuente que los pacientes con enfermedad renal tengan el microbioma alterado. ¿Por qué? Porque van a cambiar las características del intestino. Entonces, cambia el tipo de bacterias que hay y son pacientes que tienen colitis, que tienen diarrea, muchas veces que tienen diarreas con sangre, que no absorben bien los nutrientes. Entonces, es muy importante ayudarles a restablecer esa cantidad o esa relación de bacterias. Además, las bifidobacterias ayudan a fermentar los carbohidratos de la dieta y esto va a mejorar el ambiente para el crecimiento de bacterias buenas, ¿vale? Y específicamente este producto que tienen en pantalla contiene algo que se llama inulina. La inulina es un prebiótico, es decir, es un alimento para los probióticos que se ha observado que es quelante de urea, es decir, nos va a ayudar a disminuir todavía más esa toxina que se está concentrando o que se está acumulando en el cuerpo. Fibra, la fibra es sumamente importante en este tipo de enfermedades, primero que nada porque es una fuente de alimentación de bacterias, entonces necesitamos alimentar a esas bacterias benéficas, necesitamos generar un proceso simbiótico, es decir, tener probióticos, pero también prebióticos. Y se ha sugerido, esto todavía no tiene suficientes estudios que lo sustenten, pero parece ser que es así, que nos ayuda a disminuir el nitrógeno que hay en sangre. Por lo tanto, nos ayuda a disminuir esas toxinas que se están acumulando en la sangre. Además, los pacientes que tienen enfermedad renal crónica generalmente tienen alterada la motilidad intestinal, por lo tanto, tienen colitis. La fibra nos ayuda a disminuir esa signología y a que nuestros pacientes estén más cómodos. Vitamina D, la vitamina D tiene un proceso muy importante en el riñón, que se llama hidroxilación renal. Esto es como la activación de la vitamina D. Entonces, cuando tenemos enfermedad renal, son pacientes que tienden a tener una hipovitaminosis, es decir, una disminución en las concentraciones de vitamina D en sangre. Y es muy importante suplementarla, ¿va? Cistitis idiopática felina es una enfermedad también bastante frecuente en gatos que es un trastorno inflamatorio. Aquí se va a inflamar la vejiga y hay varios factores que lo generan o que lo ocasionan. Uno de ellos es un factor psicológico, gatos que se estresan, que los gatos se estresan muy fácilmente, tienen mayor predisposición a desarrollar esta enfermedad, y neuroendocrinos, es decir, cambios en la bioquímica del cerebro, cambios en las sustancias que se liberan en el cerebro, van a afectar directamente en la vejiga y entonces nos van a generar cambios en la manera en la que se comportan las células de la vejiga. Esta también es una enfermedad crónica y recurrente. Si un paciente ya le dio cistitis idiopática, es muy probable que vuelva a darle en algún momento de su vida. Como les mencionaba, es muy frecuente en gatos que se estresan mucho o que se estresan frecuentemente. Es por mucho más vista en machos. Realmente yo solamente he visto una hembra en toda mi vida y realmente ni siquiera lo confirmamos bien. La obesidad es otro factor predisponente para esta enfermedad, entonces es muy importante cuidar la dieta de nuestros pacientes. Y el tratamiento, como todos los anteriores, es multimodal. Necesitamos buscar disminuir el estrés, eso es la clave para este tipo de pacientes, como pues poniéndoles enriquecimiento ambiental, es decir, lugares en donde puedan jugar, en donde puedan entretenerse. El uso de feromonas nos ayuda también muchísimo. Las feromonas son sustancias que los gatos liberan para ayudarse a sentir cómodos, para ayudarse a comunicar. Entonces, existen ya productos comerciales que nos brindan esas feromonas,
Obviamente cuando tenemos la signología presente, es decir, cuando se presenta el momento de crisis, de hecho es una urgencia, es una enfermedad que puede llevar a la muerte de nuestro gato y por supuesto que requiere un tratamiento médico. Una cantidad suficiente de areneros también es sumamente importante, pero aquí la suplementación también va a ser clave, tanto para prevenir como para coadyuvar la enfermedad. Nuevamente, los ácidos grasos nos van a bloquear la cascada de inflamación, van a disminuir inflamación en la vejiga, por lo tanto, ya tenemos casi la mitad del camino avanzado. Nos van a ayudar a disminuir la formación de moco en la vejiga. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se acuerdan que les dije que va a haber una liberación de ciertas sustancias en el cerebro que van a afectar la forma en la que se comportan las células de la vejiga? Estas células van a empezar a producir una especie de moco a manera de protección, pero ese moco no alcanza a atravesar la uretra, que es la comunicación de la vejiga hacia el exterior. Entonces la van a tapar, tapan la salida de orina y entonces tenemos un problema muy severo. Los ácidos grasos también nos ayudan a disminuir el estrés, como tienen un impacto directamente a nivel neuronal para producir ciertos neurotransmisores, es decir, ciertas sustancias que dan una sensación de bienestar. Aquí, ¿por qué les pongo asterisquitos? Porque no nos va a ayudar tanto si es un gato difícil para medicar. Y aquí me preguntarán, bueno, pero entonces, ¿les gustan o no les gustan los ácidos grasos? Varía. Tengo pacientes que les encantan y que se los comen sin ningún problema. Tengo pacientes que los odian y aunque se los revuelvan con comida, los encuentran. Entonces, hay que considerar que los gatos se estresan mucho y si me voy a estar peleando con mi paciente para poderle dar los ácidos grasos, pues no tiene tanto caso. Pero si es de los pacientes que se los puedo dar sin problema porque le gusta, porque no se estresa, etcétera, es maravilloso. Glucosamina, aquí hay una hipótesis en donde dice que si hay una disminución de glucosaminoglicanos, ya platicamos un poquito de ellos, va a tener como consecuencia un cambio en las células de la vejiga. Entonces, va a ser mucho más afectada por sustancias que se encuentran de manera natural o de manera normal en la orina. Por lo tanto, va a estimular a esa producción de moco. La glucosamina nos ayuda a equilibrar esa cantidad de glucosaminoglicanos y entonces nos ayuda a que no exista esa producción de moco. Y nuevamente la cúrcuma como antioxidante, antiinflamatorio natural, por supuesto que nos ayuda muchísimo. Misma situación que con el suplemento anterior, hay que considerar el factor gato, hay que considerar si nos va a costar más trabajo medicar, no medicarlo, darle el suplemento, entonces no lo recomiendo, pero si nos es fácil, la verdad es que nos va a ayudar muchísimo y va a hacer la diferencia. Probióticos, ya que modulan el sistema inmune, ya que tienen un efecto psicogénico, es decir, nos van a ayudar a disminuir los niveles de estrés y porque nos van a dar protección contra infecciones, como estimulando o mejorando el sistema inmune. Hipoparatiroidismo es una enfermedad endocrinológica en donde hay una disfunción de la paratiroides. La paratiroides es una glándula, o bueno, son unas glándulas que se van a encargar específicamente de regular el metabolismo de calcio, fósforo y vitamina D. Cuando no funcionan adecuadamente, hay una disminución en estas sustancias y entonces podemos ver convulsiones, movimientos involuntarios, temblores, etcétera. Y pues aquí no hay más. El tratamiento es suplementar lo que no está produciendo el cuerpo, que es vitamina D, magnesio y calcio. Enfermedades digestivas, estas son por mucho las más frecuentes que vamos a ver, así estoy segura que todos los que estamos conectados, que tenemos mascotas, hemos tenido a nuestras mascotas enfermas alguna vez de la pancita, porque tienen vómitos, porque tienen diarrea, y las historias son múltiples. La enfermedad digestiva más frecuente es la disbiosis, es decir, un cambio en el tipo de bacterias y en la cantidad de bacterias que hay en el intestino, y estas se dan por una mala dieta, una dieta inadecuada, porque les damos alimento de mesa. Es muy difícil que nosotros podamos regular o balancear adecuadamente la dieta de nuestras mascotas si solamente les damos alimento de mesa. Entonces,
pues lo ideal es darles dietas comerciales que ya lo hacen por nosotros, o bien dietas asesoradas por nutriólogos veterinarios. Porque nos ganan con la basura. Esta también es de las historias más frecuentes, ¿no? Se me salió, o se me metió a la cocina, o no cerré la bolsa, etcétera, y se comió la basura. Porque les dan huesos o alimentos muy grasosos. Esto también es sumamente grave, sumamente peligroso, y por supuesto puede generar disbiosis, o porque se comen cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa que nos pueda irritar el intestino va a generarnos un cambio en la composición de bacterias que hay en el intestino. Otra enfermedad que también es moderadamente frecuente es una que se llama enfermedad inflamatoria intestinal. Esta también es una enfermedad inmunomediada, en donde hay una respuesta inflamatoria exacerbada. Entonces, cualquier cosa que llegue a molestar al intestino va a generar que se inflame y que se empiecen a atacar las células del intestino. Son pacientes que tienen vómitos, que tienen diarrea, comen mucho y no suben de peso. Y el tratamiento para cualquiera de estas enfermedades es un manejo de dieta, por supuesto, tienen requerimientos bien específicos en la dieta, como carbohidratos de fácil digestión, cierto tipo de fibra, la relación de proteínas, carbohidratos cambia, etcétera. También, ¿no? Ya hay marcas comerciales que nos facilitan todo eso. Evidentemente a veces vamos a necesitar algunos medicamentos, a veces es necesario dar antibióticos, a veces no, y esto también es muy importante porque hay veces que abusamos de los antibióticos y entonces en vez de beneficiarnos los pasamos a afectar. Y aquí, bueno, la base del tratamiento para cualquier enfermedad digestiva son los probióticos, por todo lo que ya platicamos, ¿no? Nos van a ayudar a propiciar un ambiente óptimo para las bacterias buenas, nos van a ayudar a optimizar el funcionamiento intestinal, con ello a mejorar la absorción de nutrientes, van a restablecer el equilibrio bacteriano, la cantidad de bacterias que debe de haber de cada tipo. Estas bacterias van a ayudar a la síntesis de vitaminas, principalmente, también algunos ácidos grasos por ahí. Nos van a ayudar a modular el sistema inmune y nuevamente nos van a ayudar a controlar el factor estrés. Fibra, si estamos dando probióticos, vamos a dar prebióticos y es importante. Pero doctora, mi perro tiene diarrea o mi gato tiene diarrea, ¿a poco si le doy fibra no le va a dar más? No, porque una va en ciertas cantidades, obviamente, y la segunda, recuerden, necesitamos alimentar a esas bacterias. Entonces, generalmente la diarrea que tienen estos pacientes es porque hay mayor cantidad de sustancias en el intestino que no debería de tener, entonces van a jalar más agua, o porque el intestino está tratando de deshacerse de eso que le está haciendo daño, que le está generando problemas, y entonces hay un cambio en la motilidad. Al darle fibra, cuando es prebiótica, lo que vamos a hacer es ayudar a que esas bacterias hagan su chamba, y entonces no me preocupa en absoluto que le vaya a dar más diarrea, ¿va? Ácidos grasos, porque nos van a disminuir la inflamación y porque predisponen al crecimiento, dietas que no tienen una buena relación de ácidos grasos omega 3 y 6, es decir, que tienen mayor cantidad de omega 6 de los que necesitamos, predisponen al crecimiento de proteobacterias, también llamadas bacterias malas, y disminuyen el crecimiento de bifidobacterias, también llamadas bacterias buenas. Esto nos va a generar algo que se llama intestino permeable, y entonces van a empezar a atravesar sustancias del intestino al interior del organismo que nos pueden afectar al resto del cuerpo. Enfermedades neurológicas son muchísimas, la verdad es que solo me voy a enfocar a una de las más frecuentes y nuevamente de las menos diagnosticadas. Se llama disfunción cognitiva del perro geronte. Este nombre tan gigante lo que quiere decir es que es una especie de demencia senil. Es una enfermedad crónico-degenerativa de las neuronas en el cerebro que van a generar o que van a ocasionar un conjunto de cambios conductuales y cognitivos similares a lo que ocurre en el Alzheimer en humanos. Entonces, pues lo que necesitamos es darle a esas neuronas estructura y antioxidantes. La estructura la van a dar los ácidos grasos, ¿vale? Las neuronas están formadas prácticamente por ácidos grasos, por lo tanto, al suplementarlos vamos a estabilizar la membrana neuronal
ya les había platicado del efecto psicoactivo que tiene, participa en la función de las neuronas, participa en estimular esa sinapsis o esa comunicación que hay entre las neuronas, nos va a disminuir el estrés oxidativo, que es lo que nos va a generar la degeneración, valga la redundancia, y es un antiinflamatorio. Los bioflavonoides y la vitamina C nos van a ayudar a mejorar la irrigación cerebral, que llegue más sangre a ese cerebro para que se nutran esas neuronas y entonces funcionen lo mejor posible, y son antioxidantes sumamente potentes. Ginkgo biloba nos va a ayudar a mejorar o a estimular el aprendizaje y la memoria, los procesos que se dan en las células, en las neuronas, para el aprendizaje y la memoria, y particularmente este producto tiene algo que se llama ginseng americano, que nos va a ayudar a mejorar la comunicación neuronal, el contacto que hay entre neurona y neurona. Con esto va a mejorar el proceso cognitivo, es decir, cómo aprenden los pacientes, qué atención tienen, y algo que se llama plasticidad neuronal, que la plasticidad neuronal es que si empiezan a morir algunas neuronas, las que quedan puedan funcionar adecuadamente y puedan suplir la función de esa neurona que ya se murió. Entonces, la plasticidad neuronal es algo maravilloso y el ginseng americano nos ayuda a estimularlo. Y esta fórmula tiene algo que se llama Bacopa monnieri, que es una sustancia que nos va a ayudar a mejorar la liberación de serotonina, que nos va a ayudar a tener también una sensación de bienestar, y además también participa en el proceso cognitivo, es decir, en la manera en la que aprenden nuestros pacientes, y como un antioxidante. Entonces, nos va a ayudar en cierta manera a revertir un poquito ese proceso de degeneración que sufrió el cerebro de nuestro paciente. Coenzima Q10, es el catalizador de energía, es una sustancia que se va a encargar de decir cuánta energía se produce en las células, específicamente en las mitocondrias, que son la parte de la célula que se especializa en formar energía. Entonces, mientras más coenzima Q10 tenga una célula, más energía va a poder producir a partir de la misma cantidad de glucosa. Entonces, eso es maravilloso. Y el ácido alfa-lipoico es un antioxidante también muy potente que nos va a ayudar a la producción de glutatión. El glutatión es una sustancia que se produce dentro de las células que también van a ayudar a que la función de la mitocondria sea óptima. Es decir, nos va a ayudar también a producir más energía. Melatonina, este es un producto del que casi no hablo y también la verdad es que es súper bueno. Estos pacientes, como pierden la noción del tiempo, pierden la noción de cuándo tienen que dormir, en dónde tienen que dormir, en qué momento tienen que estar despiertos, pierden algo que se llama ciclo circadiano, que es lo que nos dice en la noche se duerme y en el día se está despierto o alerta. Entonces, al suplementarlos con melatonina, les podemos ayudar a que tengan una mejor conciliación del sueño, es decir, a que descansen en la noche y en el día estén un poquito más activos. Quimioterapias. Me pareció importante mencionarlo. No voy a hablar de cáncer porque es un tema sumamente complicado y extenso, pero es importante que sepan, cada vez es más frecuente en perros y gatos, generalmente en perros viejitos o en gatos viejitos, pero ya también los empezamos a encontrar en pacientes más jóvenes. Y pues para la mayoría de los tipos de cáncer, el tratamiento es quimioterapia. Muchas personas escuchan la palabra quimioterapia y se me asustan. Es importante mencionar que en medicina veterinaria la quimioterapia se utiliza con un fin no curativo, o sea, en medicina veterinaria no es para quitar el cáncer, es para mejorar la calidad de vida, es para evitar que el cáncer invada el resto del cuerpo, para evitar que el cáncer tenga los efectos negativos que tiene sobre el cuerpo. Y entonces nos ayuda a que a lo mejor si mi paciente iba a vivir con cáncer un mes y iba a sufrir 20 días de ese mes, con la quimio a lo mejor puede vivir 6 meses y puede vivir bien, ¿no? Sin sufrimiento o sin dolor. Pero ¿qué pasa? Que al final la quimioterapia sí sigue siendo un medicamento muy agresivo para algunas células, a pesar de que utilicemos dosis por mucho más bajas, y lo que va a hacer es producir radicales libres, que son estas toxinas que ya hemos mencionado en otras pláticas, que son sustancias que se producen
en las células de manera normal, pero que van a ir afectando a las células que están alrededor. Entonces, pues lo que nos puede ayudar con este tipo de pacientes es dar antioxidantes y dar energía, porque también son pacientes que pierden mucha energía. Entonces, la coenzima Q10, ya mencioné cuáles son los efectos que tiene. Además, tiene un efecto cardioprotector. Hay algunos quimioterapéuticos que pueden ser tóxicos para el corazón. Entonces, la coenzima Q10 nos puede dar ese efecto de protección. Los ácidos grasos también nos van a ayudar a bloquear la inflamación y es muy importante mencionarlo. El cáncer va a predisponer a formar sustancias inflamatorias. Entonces, igual lo bloqueamos y nos ayuda a también que la progresión de la enfermedad sea mucho más lenta. Y también va a tener un efecto cardioprotector. Probióticos, por todo lo que ya hemos mencionado, porque necesitamos regular la cantidad de bacterias benéficas en el intestino, porque tienen impacto en el sistema inmune, porque nos ayudan a la producción de vitaminas hidrosolubles, y todos los quimioterapéuticos nos van a inducir disbiosis. Entonces es sumamente importante que acompañemos a estos pacientes con probióticos. Bioflavonoides y vitamina C como antioxidantes, pero además como precursor de la producción de colágeno. El colágeno es una sustancia que se necesita en todo el cuerpo, en todos los tejidos, pero particularmente lo queremos en los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Primero, porque las quimios nos van a empezar a afectar esos vasos sanguíneos, los empiezan a lesionar gradualmente, lentamente. Entonces, pacientes que ya llevan 5, 6, 7 quimios ya tienen las venitas súper duras, es difícil canalizarlos, les duelen, son sumamente sensibles. Entonces, darles estos precursores de colágeno nos van a ayudar a que este efecto no sea tan severo. Y va a tener un efecto cardioprotector también. El extracto de té verde tiene muchísimas propiedades, no terminaría en 5 minutos o menos que tengo para hablarles, pero nos quedamos con que son antioxidantes muy potentes, que también ayuda a modular la inflamación y que tiene algunas propiedades antineoplásicas. Entonces, pacientes que tienen cáncer se van a ver muy beneficiados por consumir extracto de té verde, porque igual ayudan a disminuir el progreso de esta enfermedad. La europea también es un extracto botánico, antiinflamatorio, antioxidante, que va a tener efectos hepatoprotectores, y eso es sumamente importante, porque también muchos de los medicamentos que se utilizan como quimioterapéuticos van a dañar el hígado. Entonces es muy importante que lo protejamos lo más posible. Induce también la producción de glutatión, que es el antioxidante endógeno del que ya hablamos. Schisandra es otro extracto botánico que también tiene muchísimas propiedades. Entre ellas es antioxidante, va a optimizar o a mejorar la función de las mitocondrias, por lo tanto va a ayudar a que tengan más energía las células. También es hepatoprotector, cardioprotector y antiinflamatorio natural. Manejo de heridas. Esto también es súper frecuente. Todos hemos tenido un paciente con heridas, ya sea chiquitita porque tuvo una cirugía muy pequeña, o heridas más complicadas, quemaduras, etcétera. Todas las heridas van a presentar una correlación estrecha con el estado nutricional. Es decir, si mi paciente no está adecuadamente nutrido, las heridas van a ser peor, van a tardar más en cicatrizar y se van a complicar más. ¿Qué es cicatrización? La cicatrización es formar tejido nuevo, entonces es una chamba bien fuerte para el cuerpo, bien pesada, que es compleja y es dinámica, es decir, tiene varias fases y no tiene las mismas necesidades en cada fase. Entonces, la suplementación por el manejo de heridas también es sumamente compleja, porque va a depender de en qué parte de la cicatrización se encuentra. Para valorar los macronutrientes, es decir, carbohidratos, grasas y proteínas, es necesario evaluar la dieta. Tenemos heridas que pueden ser muy complejas, como ya dije, y los manejos de estas pueden ser muy complejos, pero de manera general podemos dar ácidos grasos. Primero que nada porque es un componente estructural de la membrana celular, entonces es como material para que forme nuevo tejido, por su efecto inflamatorio, porque van a mejorar
la respuesta inmune que se necesita durante varios procesos de la cicatrización y nos van a ayudar a que haya una menor incidencia de infecciones, es decir, que no se compliquen esas heridas. La vitamina C y polifenoles, también como antioxidantes, es muy importante. ¿Para qué? Para que se forme tejido nuevo lo más sano posible. La vitamina C nos va a ayudar a la producción de colágeno, a la formación de colágeno, y esto obviamente nos va a dar origen a tejidos más sanos y a tejidos que se forman más rápido. Vasos sanguíneos, también necesitamos que llegue la sangre a esa zona que está lesionada o que está herida para que pueda tener todos los nutrientes necesarios y nos va a ayudar a regular la respuesta inmune. Al tener un colágeno saludable, entonces vamos a tener un tejido que es fuerte, pero que a la vez es elástico y entonces va a tener una mejor cicatrización. Tiene cierta actividad antimicrobiana los polifenoles, entonces también esto es muy interesante. Nos va a disminuir algunas proteínas de inflamación y hay un par de estudios que mencionan que se ha observado cierto efecto analgésico. Estos estudios se han realizado en ratones, no se ha utilizado en ningún otro modelo animal, pero es sumamente interesante porque entonces esto nos ayudaría a utilizar menos medicamentos. Probióticos, por todo lo que ya hemos platicado. Cataratas. Las cataratas son una enfermedad también sumamente frecuente en viejitos. Es un trastorno ocular en donde el cristalino, que es el lente del ojo, empieza a opacarse, pierde esa característica transparente. Es una de las causas más frecuentes de ceguera en perros. En gatos no es tan frecuente, pero también llega a pasar. Y uno de los principales problemas es que cuando se forma la catarata, se desencadena un proceso inflamatorio en el ojo. La inflamación del ojo es sumamente compleja porque se considera un tejido que está aislado, es decir, no tiene nada que ver con toda la respuesta inmune o toda la respuesta que se da en el resto del cuerpo. Entonces, es bien complicado controlar las inflamaciones y también nos puede predisponer a enfermedades de la retina. Entonces, para este tipo de pacientes podemos utilizar fotoantioxidantes. ¿Por qué hago esta especificación de fotoantioxidantes? Porque necesitamos antioxidantes que nos ayuden a frenar los radicales libres, es decir, las lesiones que se van a formar por la luz, principalmente por la luz blanca, pero bueno, en estos chaparritos eso no es un problema tan severo, pero sí se ven afectadas obviamente al no ver porque está la catarata ahí invadiendo, ¿de acuerdo? Entonces, se ha estudiado mucho sobre el uso de zeaxantinas o zeaxantinas y luteína, que son precursores de vitamina A, pero vitamina A que no va a formar retinoles. Esto es muy importante porque realmente es la forma de la vitamina A que nos va a ayudar en la función del ojo, en las funciones del ojo. Además, se ha observado que el extracto de nanovitamina C y zinc, en compañía de estas anteriores, nos van a ayudar a favorecer la nutrición de las estructuras del ojo. Como les comenté, se considera un tejido que está aislado, por lo tanto, la nutrición también es sumamente complicada. Y bueno, por último me gustaría mencionarles la empresa que yo utilizo con mis pacientes, con mis mascotas y que recomiendo ampliamente es Usana. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas es porque hay ciencia, porque tienen científicos trabajando todo el tiempo en evaluar la calidad de los productos, que realmente sean efectivos, que sean seguros, que tengan estándares de producción sumamente estrictos para que todos los productos que llegan a nuestros pacientes sean de la mejor calidad. Y listo, si tienen alguna duda, tal vez 1 minuto, 2 minutos. Ay, doctora, muchísimas gracias. De verdad que sé que nos querías entregar la mayor cantidad de información posible, porque sé que tú sabes que esta información es muy valiosa y desgraciadamente pues no todos los veterinarios la tienen, no todos los veterinarios pues recomiendan este tipo de terapias a sus pacientes, así es que te agradezco mucho que hayas dado tanta información, de verdad que a veces no alcanzaba a anotar todo,
Pero la pregunta más frecuente que nos están haciendo es, ¿en qué dosis se administran los suplementos? Si es por los kilogramos de los pacientes o cómo se hace. Pues mira, varía. Sí, una de las reglas es por cada 20 kilos y ahí vamos como dividiendo, pero también depende de la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, ácidos grasos, que es lo que más mencioné durante la plática. Hay literatura que nos menciona desde 500 miligramos hasta 5 gramos, dependiendo de cuál es la enfermedad. Por ejemplo, en enfermedades de la piel se llegan a recomendar hasta 5 gramos de ácidos grasos sin importar el peso, ¿no? Por ahí creo que la única dosis que sí puse fue la de vitamina D, que es por kilo. Desafortunadamente, no, como mencioné, no hay tantos estudios, entonces no todos los suplementos tienen dosis. Y creo que ahí sí valdría la pena una asesoría particular, porque sí cambia mucho de cuál es la enfermedad que tenga el paciente. Buenísimo. Y nos preguntan también cuándo es, o sea, si se puede utilizar como prevención, que creo que al principio se respondió un poco solo, ¿no? O sea, que sí lo recomiendas, pero que no es tan necesario como cuando hay una enfermedad. Exactamente. Creo que si quisiéramos así utilizar uno, elegiría o bien probióticos o bien ácidos grasos, los dos, que son los que más impactan en la prevención de estas enfermedades. Y efectivamente, no es como tan necesario a veces. Obviamente también depende del tipo de alimento que le demos. Mientras de más alta gama, menor necesidad tenemos de darles los suplementos, pero si lo queremos hacer, no les afecta en lo absoluto, ninguno de los que mencioné. Ay, buenísimo, doctora. Pues ya tenemos que cerrar la sala porque hay una capacitación a las 9 de la noche. Pero muchas gracias a todos por conectarse. Gracias nuevamente, doctora, por toda esta información tan valiosa. La persona que los invitó les puede dar más información acerca de este laboratorio USANA y pues la doctora también nos deja amablemente sus datos de contacto personales. Entonces, buenas noches a todos y les deseamos excelente semana. Hasta luego. Gracias, hasta luego.